Hola chicos, bienvenidos nuevamente a un video de matemáticas muy fáciles. Seguimos con nuestro curso de factorización. Vamos con nuestro segundo caso, que se denomina factor común por agrupación de términos. Este caso de factorización se caracteriza porque a simple vista no se encuentran términos comunes, es decir, las variables no suelen repetirse en todos los términos del polinomio. Ejemplo, si miramos la a, no se encuentra en estos dos términos. Lo mismo sucede con las x, que no se repiten en este caso en estos dos, o respectivamente está el y, que no se encuentran en estos dos términos. Pero ¿por qué se llama factor común por agrupación de términos? Pues lo que me dice es que voy a empezar a agrupar, es decir, a encerrar en paréntesis aquellos monomios que tengan al menos un término común. Ejemplo, vamos a revisar que estos dos términos tienen al menos la x en común. Entonces lo que voy a hacer es encerrarlos en paréntesis, agruparlos, ax al cuadrado por x al cuadrado menos 3bx al cuadrado. Cerramos nuestro paréntesis, más, ¿por qué más? Porque recordemos que cuando hablamos de factorización es establecer una multiplicación, y en este caso no establecemos la multiplicación porque todavía no hay nada en común. Abrimos un segundo paréntesis para ubicar a al cuadrado, y al cuadrado menos 3by al cuadrado. Una vez hemos hecho esta agrupación, podemos hacer uso de nuestro primer caso, el cual les recomiendo el video de factor común, y vamos a revisar para este primer paréntesis qué es lo que tenemos en común. En este caso sería la x elevada al cuadrado. Ese sería nuestro factor común. Entre los coeficientes no tenemos, porque aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 3, entonces por ende los coeficientes no los vamos a factorizar. Abrimos un paréntesis, y ¿por qué multiplico yo un x al cuadrado para que me dé al cuadrado x al cuadrado? Por un a al cuadrado. Menos, tengo un 1, ¿por qué no multiplico para que me dé 3? Por un 3. Tengo un x al cuadrado y necesito que me dé bx al cuadrado, entonces lo multiplico por un b. Más, revisamos entonces el factor común o lo que se encuentra en ambos términos, y en este caso sería la y al cuadrado. Abrimos un primer paréntesis. Entonces, ¿por qué multiplico yo y cuadrado para que me dé a al cuadrado y al cuadrado? Por a al cuadrado. Menos, ¿por qué multiplico yo un y cuadrado para que me dé 3by cuadrado? Por un 3b. Cerramos paréntesis y podemos evidenciar que el término a al cuadrado menos 3b es, en este caso, el factor común entre esos dos términos. Es decir, hicimos una agrupación para poder encontrar un factor común. Entonces, ahora sí vamos a realizar la factorización, es decir, establecerlo como una multiplicación. Entonces, el factor común sería a al cuadrado menos 3b factor de, o multiplicado por los términos que quedaron por fuera, es decir, que en este caso no se operaron, x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Con esto hemos entonces finalizado nuestro primer ejercicio, donde teníamos un polinomio que no tenía ningún término común, pero a través de una agrupación logramos establecer una factorización por factor común. Vamos a realizar nuestro segundo ejercicio. Para nuestro segundo ejercicio, entonces tenemos el polinomio 6m menos 9n más 21nx menos 14mx. Verificamos a simple vista que no hay un término común, es decir, la m no se repite en los cuatro términos, la n respectivamente tampoco, y la variable x en ninguno de los dos primeros. Entonces lo que vamos a hacer es una agrupación, es decir, empleando los paréntesis, agrupamos al menos dos términos o dos monomios que tengan una variable en común. Entonces abrimos un primer paréntesis, voy a colocar 6m, y en este caso el cuarto monomio tiene una m como lo tiene el primero, entonces lo que hacemos es trasladarlo hacia este lado, 14mx, conservando el signo.
más, ¿por qué un más? Y eso que no revisé directamente cada uno de los monomios, porque al multiplicar el más por cualquier término me va a seguir conservando el mismo signo, es decir, más por menos me da menos, entonces no se me altera, ¿listo? Abrimos un segundo paréntesis y ubicamos los monomios que no hemos tenido en cuenta, que en este caso sería menos 9n más 21nx. Cerramos paréntesis y empezamos con el primero. Para este primero entonces voy a hacer uso del primer caso de factorización que se denomina factor común, es decir, identificamos cuáles son los coeficientes y las variables que están en común. Como podemos mirar, 6 y 14 son números pares, entonces los podemos factorizar. Recordemos que vamos a hallar el máximo común divisor, es decir, el número más grande que los divide a los dos de manera exacta al mismo tiempo. Entonces colocamos 6 y 14. Como ambos son números pares, entonces puedo dividir entre 2. Mitad de 6, 3, mitad de 14, 7. Al 3 y al 7 no los puedo dividir por un número en común, ya de que ni el 3 se encuentra en la tabla del 7 ni el 7 en la tabla del 3. Entonces en este caso el máximo común divisor entre 6 y 14 sería 2. Voy con las variables. Podemos verificar entonces que la m se encuentra en los dos términos, entonces ese será el factor común de este primer paréntesis. Y decimos 6 dividido entre 2, eso nos daría 3. M dividido entre m, pues me daría un 1, que no la colocamos, menos 14 dividido entre 2 sería 7. M dividido entre m lo cancelo o lo simplifico y ¿qué me quedaría? Me quedaría solo x. Cerramos nuestro primer paréntesis y miren, aquí ya tenemos un factor. ¿Por qué? Porque tenemos una multiplicación. Vamos con el segundo término. Habíamos dicho que habíamos colocado un más. Entonces, el truco para encontrar el segundo término que debe establecer un factor común es este primer paréntesis. O sea, aquí nos va a quedar un término multiplicado por otro término. Este segundo debe ser exactamente igual a este. Entonces, vamos a factorizar con un menos. Este menos lo vamos a sacar del paréntesis. Menos, vamos con los coeficientes 9 y 21. Son números impares, pero los podemos factorizar. Es decir, vamos a hallar su máximo común divisor. Entonces tenemos 9 y 21. No puedo sacar mitad porque son números impares, pero puedo ir con tercera. 9 dividido entre 3 me daría 3. 21 dividido entre 3 me daría 7. 3 y 7 nuevamente no los puedo factorizar porque el 3 no está en la tabla del 7 ni el 7 en la tabla del 3. Entonces el máximo común divisor en los coeficientes sería 3. Me voy con las variables. Tengo la n que se repite en ambos monomios, entonces será el factor común. Abrimos paréntesis y menos, ¿por qué multiplico yo un menos? Para que me dé menos, entonces será por un más invisible. Menos por más me daría menos. ¿Por qué multiplico yo un 3 para que me dé 9? Por un 3. En este caso, n con n se simplifica, entonces sería un 1. O 3n por 3 me daría 9n. ¿Por qué multiplico yo un menos para que me dé más? Por un menos. Menos por menos, más. 21 dividido entre 3 me daría 7. Tengo nx dividido entre n, entonces podemos decir que n con n se cancela y que me quedaría x. Como les había dicho, el truco es que la factorización debe ser la del primer paréntesis. Ahora, todavía seguimos teniendo una resta de polinomios. Tenemos un primer término menos un segundo término. Todavía no hemos realmente hecho la factorización completa. Recuerden que al final nos deben de quedar una multiplicación de dos términos. Entonces podemos factorizar porque este paréntesis es igual al segundo paréntesis, es decir, ese es nuestro factor común. Entonces abrimos un paréntesis y escribimos 3 menos 7x factor de o multiplicado por los dos términos que en este caso nos están operando, que sería 2m menos
3n. Y con esto hemos realizado la factorización completa de este polinomio. Vamos a realizar un tercer ejercicio con un grado de dificultad un poco mayor. Para nuestro tercer ejercicio entonces tenemos en este caso un polinomio con 6 monomios y verificamos que no se puedan factorizar directamente por factor común, es decir, que no exista al menos una variable que se repita en todos los términos. Verificamos con la x no se encuentra en estos dos términos, la n no se encuentra en el primero, automáticamente se descarta, la z no se encuentra en estos dos y la y no se encuentra en estos cuatro. Quiere decir que debemos hacerlo por agrupación de términos, es decir, agrupar en paréntesis al menos dos términos que tengan una variable en común. Entonces, cuando son así de largos, lo recomendable es hacerlo de a dos. Recomendable. Entonces, abrimos un primer paréntesis y vamos a ubicar estos dos porque tienen al menos la x en común. Entonces, diría 2x a la 3 menos nx al cuadrado. Cerramos nuestro paréntesis. Más, podemos agrupar estos dos porque tienen z cuadrado en común, entonces sería 2x z cuadrado menos nz cuadrado. Seguimos con estos dos. Una recomendación, como aquí tenemos que leer un paréntesis, cuando el primer término es negativo, entonces es que el signo que lo va a anteceder es un más. ¿Por qué? Porque si yo escribo menos 3n cuadrado, este más no me va a alterar el signo, ya. Más por menos me va a dar menos. Y aquí voy a tener un más, que será 6xy cuadrado para el último monomio. Y haciendo ley de signos, más por más me da más y no se me alteró tampoco. Una vez los tenemos entonces agrupados, procedemos a factorizar por factor común cada uno de los tres paréntesis. Entonces entramos con los coeficientes, tenemos 2 y 1. Cuando aparece el número 1, pues no se pueden factorizar los coeficientes. Entonces me voy con las variables, tengo x en ambos términos, entonces puedo factorizar la x y revisamos los exponentes. Tengo 3 y tengo 2, entonces me quedo con el menor exponente. Abrimos paréntesis y hacemos la división. 2 dividido entre 1 me daría 2. X a la 3 dividido entre x a la 2, eso nos daría x a la 1, es decir, x menos mx al cuadrado dividido entre x al cuadrado. Es como si yo cancelara entonces x cuadrado con x cuadrado. ¿Qué me quedaría? Me quedaría n. Cerramos paréntesis. Más, vamos con los coeficientes, nuevamente tengo 2 y tengo 1, los coeficientes entonces no los cancelo, x y n no los puedo factorizar, pero sí puedo factorizar z cuadrado. Abrimos paréntesis y recuerden que el resultado de este paréntesis debe ser igual al del primer paréntesis. Entonces 2xz cuadrado dividido entre z cuadrado, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2x. Es decir, si yo dijera z cuadrado con z cuadrado, se va y nos quedaría 2x. Menos, lo mismo tengo nz cuadrado dividido entre z cuadrado, entonces en este caso cancelaría z cuadrado y ¿qué me quedaría? Me quedaría n. Coincide con nuestro primer paréntesis. Nos vamos ahora entonces con el último paréntesis. Recordemos que tenemos entonces sería un más. Vamos a factorizar los coeficientes. Tengo 3 y tengo 6. El 6 está en la tabla del 3, entonces el factor común sería 3. Me voy con las variables. N y x, por no estar en ambos términos, no los puedo factorizar, pero sí puedo factorizar y cuadrado. Abrimos el paréntesis. Entonces nos quedaría menos 3ny cuadrado dividido entre y cuadrado, entonces 3 con 3 lo cancelo, y cuadrado con y cuadrado se cancela, entonces ¿qué me quedaría? Me quedaría solo n, más 6 dividido entre 3 me daría 2,
y cuadrado con y cuadrado lo cancelo y me quedaría solo x. Entonces podemos verificar que ya tenemos un factor común en ambos términos. Acá vamos a mirar que aunque aquí tenemos 2x menos n y aquí tenemos menos n más 2x, o sea los términos están al revés, no se nos ha alterado el resultado. ¿Por qué? Vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo 5 menos 2, eso me daría 3. Y esto es igual a decir que si debo 2, pero tengo 5 para pagar, pues sigo quedando con los mismos 3. ¿Sí? Entonces, bajo esta definición puedo afirmar de que esto y esto son dos términos iguales. Procedemos entonces a hacer la factorización. El primer paréntesis será el factor común, que en este caso sería el 2x menos n, que se repitió en los tres términos. Cerramos, factor de o multiplicado por lo que se nos quedó en la parte exterior, es decir, x cuadrado, que fue el primer término, más z cuadrado, y finalmente más 3y al cuadrado. Y de esta manera entonces hemos hecho la factorización completa de nuestro polinomio. Ya con esto entonces hemos finalizado nuestros tres ejercicios por el método de factorización por agrupación de términos. Recuerda que si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video en el cual continuaremos con nuestros casos de factorización. Muchas gracias.